vamos a avanzar un poquito con la clase teórica, continuando lo que habíamos visto la clase pasada en relación a el flujo gradualmente variado. Entonces vamos a ver ahora, habíamos visto respecto al flujo gradualmente variado, bueno, habíamos visto la ecuación fundamental, las características de esa ecuación fundamental, que es una ecuación diferencial, ¿verdad? Y habíamos estudiado el análisis cualitativo de los perfiles de flujo, los cuales habían sido clasificados en 5 tipos, ¿verdad? Que derivan en 15 teóricos, teniendo en cuenta la ubicación en cada zona respecto al tirante crítico y al tirante normal, de los cuales de esos 15 teóricos había 2 o 3 que prácticamente no tienen interés práctico, y habíamos visto cómo se pueden analizar cualitativamente los restantes. Ahora vamos a ver la parte cuantitativa de eso, que en realidad complementa a los ejercicios que ustedes ya vienen haciendo en la práctica, revisando rápidamente lo que tiene que ver con la integración de la ecuación del flujo gradualmente variado en canales. Recordando que nos vamos a referir siempre a un tramo de canal, flujo permanente, para un caudal Q dado y constante, en el cual vamos a tener que la pendiente de fondo, le vamos a llamar S sub 0, la pendiente de la superficie libre del flujo S sub W, y a la pendiente de la línea de energía S sub F, y en una sección transversal cualquiera, teniendo en cuenta un eje longitudinal que se dispone a lo largo del sentido de avance del flujo en el canal, al cual le vamos a llamar X, en una sección cualquiera, la energía total por unidad de peso va a ser Z más Y o H, en algunas ocasiones le llamamos, al tirante, más la carga de velocidad alfa por B cuadrado sobre 2G. Habíamos establecido, ¿verdad?, que mediante la consideración de las pendientes de fondo y la pendiente de la línea de energía, se puede, digamos, demostrar la ecuación diferencial del flujo gradualmente variado, que en su forma compacta tiene esta conformación, que nos dice que la variación del tirante respecto a la dirección longitudinal, derivada de Y respecto de X, es igual a S sub 0 menos S sub F sobre 1 menos el número de Freud al cuadrado. Y obviamente la forma que van a adquirir las funciones que aparecen aquí y que aparecen aquí tienen que ver con la geometría de la sección transversal. A esta pendiente de la línea de energía se la puede expresar a través de la fórmula de Manning, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que el número de Freud al cuadrado lo expresamos en términos de la geometría de la sección transversal. Lo que habíamos mencionado también, bueno, esta sería otra forma de escribir esa ecuación fundamental, teniendo en cuenta el desarrollo del número de Freud elevado al cuadrado que aparece aquí en el denominador, donde B es el ancho a nivel de la superficie libre del canal, que también le llamamos T en algunas filminas. Esta P mayúscula o T es el ancho de la superficie libre del canal, A es el área de la sección transversal. Las situaciones que se nos pueden presentar son múltiples y variadas, pero en general para el análisis conviene diferenciar dos grandes situaciones. Una, si el canal es prismático, es decir, si preserva la geometría de la sección transversal a lo largo del canal, ahí estamos hablando de un canal prismático, o si el canal es no prismático, como podría ser en este caso donde tenemos este ejemplo, donde tenemos que la sección transversal A va variando para una condición de flujo dada, ¿verdad? Y para un caudal dado va variando en el sentido longitudinal. Fíjense que A1 es distinto que A2, distinto que A3 y distinto que A4. Este sería un tramo de canal no prismático. Mientras que si el A1, A2, A3 y A4 fueran iguales entre sí, estaríamos en
un canal prismático. Entonces, la ecuación diferencial del flujo gradualmente variado tiene esta forma, donde una de las hipótesis esenciales que habíamos aplicado se refería a ¿qué? A que podemos expresar a la pendiente de la línea de energía S sub F utilizando ecuaciones de resistencia al flujo desarrolladas para condiciones de flujo uniforme. Por ejemplo, la ecuación de Chezy o, por ejemplo, la ecuación de Manning, ¿verdad? Entonces, reemplazando S sub F, ¿verdad? Por ejemplo, si utilizamos la ecuación de Manning, S sub F sería n cuadrado por b cuadrado sobre el radio hidráulico a la 4/3, donde n es el coeficiente de rugose de Manning, b es la velocidad media del flujo, ¿verdad? Y r el radio hidráulico. De acuerdo a la simplificación que habíamos usado, también la podíamos usar a esta forma más compacta que la que utilizamos para la explicación del análisis cualitativo de los perfiles de flujo. Entonces, teniendo en cuenta las zonas donde se ubicaba o donde se desarrollaba el perfil, delimitadas a través de este esquema, esta sería la solera del canal o el lecho del canal, la línea que corresponde al tirante crítico, y la línea que corresponde al tirante normal, de acuerdo a la zona donde nos ubicábamos, teníamos el desarrollo de los respectivos perfiles. Bueno, existen varias formas de proceder a la integración de esa ecuación del flujo gradualmente variado. La primera de ellas es lo que denominamos el método de integración gráfica. El método de integración gráfica se basa en esta ecuación que tenemos nosotros arriba, esta que está aquí, que nos dice que podemos encontrar la separación entre dos secciones transversales delta de X a lo largo del canal, en las cuales los tirantes correspondientes sean H1 y H2, a través de la solución de esta integral, que sería la integral entre H1 y H2 de esta función f de h diferencial de h. Donde f de h toma esta forma, que sería 1 menos alfa por q cuadrado t sobre g al cubo, sobre s sub 0 menos s sub f. O sea que sería la forma que adquiere el argumento de la ecuación diferencial invertida, ¿verdad? Sería esta ecuación dada vuelta, sería dx sobre dy. Ese sería fh, esto que está aquí. Obviamente que esa es una función que va a tener sus complicaciones de acuerdo a la geometría que adquiere la sección transversal. Hay algunas geometrías sencillas, por ejemplo, la geometría rectangular, donde esta función se puede definir analíticamente de una manera muy, muy fácil. Otras un poquito más complicadas, como la trapezial, donde ya ahí aparecen parámetros de forma como, por ejemplo, m, que sería la inclinación de los taludes, que hemos visto repetidamente a lo largo del curso, ¿verdad? Entonces, esta función tendría esa forma. Y si la geometría fuera una diferente, esta función se va a complicar aún más, pero siempre es factible de poder definirla numéricamente, ¿verdad? Por ejemplo, utilizando algún software que nos pueda ayudar, como puede ser el mismo Microsoft Excel, una hoja de cálculo, o algún paquete de estos matemáticos, ¿verdad? Como MATCAD, MATLAB, Octave, bueno, algunos de esos paquetes matemáticos que uno puede utilizar para armar una planillita donde vaya calculando en función de la forma de la geometría de la sección transversal, en función de la forma que adquiere la sección transversal, vaya calculando las funciones f de h para cada h que vamos incrementando. Entonces, de esa manera podemos elaborar, digamos, una curva de f de h
versus H, donde entre H1 y H2 tenemos dos verticales de esa curva y el área bajo la curva, por concepto de integral definida, es la solución. Bueno, hay algunos textos de hidráulica, ¿verdad? Hay algunos textos de hidráulica que hacen referencia a este método de integración gráfica, concretamente el libro de Chow, puede ser el libro de Henderson, el de Chaudhry, o el libro del profesor Arturo Rocha de Perú, ¿verdad? En donde, obviamente, hace referencia a este método de integración gráfica. Un poquito más grande. Bueno, se refiere justamente a encontrar el valor de delta de x, en donde los tirantes varían entre y sub 1 y y sub 2, o h1 y h2, ¿verdad? Y se trata de integrar esta función que es la que acabamos de ver. Entonces aquí se provee un algoritmo paso a paso, para poder aplicar este método de integración gráfica. Entonces aquí nos dice el profesor Rocha, para iniciar el cálculo de la curva de remanso, o sea, del perfil del flujo con el método de integración gráfica, se considera que se conoce el valor de Y en una sección de control. ¿Se acuerdan que habíamos visto la clase pasada cómo definíamos las secciones de control? Por ejemplo, en relación a una caída, en relación a la ubicación de una obra de arte, una singularidad, puede ser una compuerta, puede ser un vertedero, un lugar donde podamos conocer el valor del tirante, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se hace este paso. Se supone un valor para el tirante, como segundo paso se calcula el valor correspondiente de la derivada a partir de la ecuación del flujo gradualmente variado, se invierte ese valor calculado, se lo da vuelta, se calcula, digamos, de y a de x y se da vuelta, ¿verdad? De x a de y se va construyendo la curva que se muestra aquí. De x a de y, que sería esa función f de y o f de h que les comentaba aquí, esta que está aquí, ¿verdad? Versus h o y, se plotea esa curva, ¿verdad? Y el área bajo la curva va a ser el delta de x, o sea, la diferencia, el delta de y, el área esta que aquí está simbolizada como x va a ser el delta de y, o sea, la diferencia entre y1 y y2, o h1 y h2. Entonces, de esa manera, ¿verdad? De esa manera, calculando el área, que se puede calcular, por ejemplo, a través de un método aproximado, como descomponer esa figurita en trapecios, ¿verdad? En el Excel, se va calculando las áreas. Y finalmente se encuentra esa curvita que nos da de x a de y en función de y. Esto se puede organizar en una planillita, o puede ser el Excel, ¿verdad? Y así es como se procede con el cálculo. Este método puede ser más o menos laborioso, teniendo en cuenta, ¿verdad? Teniendo en cuenta la geometría de la sección, como les decía. Si las secciones son muy anchas, bueno, el cálculo se simplifica bastante. Pueden ser, por ejemplo, en cauces naturales que tienden a adquirir secciones anchas. Si las secciones son muy intrincadas, ¿verdad? Que en el sentido lateral la profundidad varía significativamente entre una progresiva lateral y otra, el método se complica, pero en el medio podemos tener secciones de geometría un poquito más conocida, como geometrías trapeciales, o secciones que varían suavemente en el sentido lateral, que se pueden descomponer en franjas trapeciales. La laboriosidad del método va a depender de qué tan complicada sea la geometría de la sección transversal. Existe otro método que está basado en la misma ecuación, que se llama el método de integración directa. El método de integración directa se basa en poder definir analíticamente la función f de h. Ese método de integración directa es únicamente aplicable a canales
de sección constante a canales prismáticos. El método de integración gráfica se puede aplicar a canales no prismáticos con un poco más de costo en cuanto a al trabajo numérico, ¿verdad? Pero el método de integración directa se puede aplicar únicamente a secciones prismáticas. Ese método recae en una relación funcional que se basa en el concepto de los exponentes hidráulicos, tanto para flujo crítico como para flujo uniforme. Está explicitado en algunos textos de hidráulica, por ejemplo, aquí en el hidráulica de canales, como el mismo texto del profesor Rocha, donde vamos a comentar la forma que termina adquiriendo la ecuación del flujo gradualmente variado. La ecuación del flujo gradualmente variado, justamente utilizando el concepto de exponentes hidráulicos, termina expresada en función de una relación que tiene esta forma, donde K es la conductancia que nosotros lo habíamos definido hace un par de clases, le habíamos llamado K sub Q nosotros, ¿verdad? Donde está metido ahí el coeficiente de rugosidad de Manning. La conductancia es el factor de proporcionalidad en una ecuación entre el caudal y la raíz cuadrada de la pendiente. O sea, depende de la geometría de la sección transversal y del coeficiente de rugosidad de Manning. Ese es K. K sub n es para la condición de flujo uniforme y K en general. Y Z sub C es el factor de sección del tirante crítico, que también lo habíamos definido cuando estudiábamos tirante crítico, ¿verdad? Que es el área por la raíz cuadrada del tirante medio de la sección. Es el área de la sección transversal por la raíz cuadrada del tirante medio de la sección. O sea que nos queda la ecuación diferencial expresada de esta forma, obviamente que es una ecuación que se puede integrar analíticamente, toda vez que en este formato podamos reducir la geometría de la sección a ecuaciones que sean manipulables desde el punto de vista analítico. Por ejemplo, para secciones rectangulares muy anchas, a principios del siglo XX, el profesor Boris Bakhmetev, que era un profesor de origen ruso, radicado después en los Estados Unidos, ideó un método, bueno, basado en la fórmula tipo Manning, en una ecuación de resistencia al flujo del tipo Manning, donde se expresan cada uno de estos factores que aparecen aquí, K sub n, K, Z sub C y Z, que están expresadas de esta manera, ¿verdad? Y se reemplazan, y nos queda la ecuación diferencial expresada de esta manera. Esto es cuando utilizamos la fórmula de Manning. Por ejemplo, si utilizamos la fórmula de Chezy, nos queda expresada de esta manera. Entonces, se puede volver a explicitar la ecuación del flujo gradualmente variado, escribiéndolo en términos del caudal, y nos queda esta expresión. Entonces, la integración de esa expresión se puede hacer conociendo las formas que adquiere esa integral, que a su vez están tabuladas. Uno va a una tablita, lo carga en el Excel y lo resuelve. Ahí en el método de Chow hay un ejemplo de cálculo que es aplicable para el caso de únicamente secciones, tramos de canales con geometría prismática. Ese sería el método de integración directa. Bueno, el otro método que se utiliza, y que en realidad ya es un método numérico, porque está basado en una discretización de la ecuación de la energía, es el que se llama el método directo por etapas. El método directo por etapas se basa en esta ecuación, que es una manera de expresar la ecuación de Bernoulli para dos secciones consecutivas del canal. En ese caso, la ecuación de Bernoulli en la sección 1, con sus tres términos, se expresa de esta manera, ¿verdad? Vamos a suponer que el coeficiente Coriolis alfa adquiere un valor cercano a la unidad, por eso lo
lo sacamos de la consideración. Y sub 1 más b sub 1 cuadrado sobre 2g más s sub 0 por delta de x va a ser igual a y sub 2 más b cuadrado sobre 2g más s sub f por delta de x. Entonces, si despejamos delta de x de esta ecuación, nos queda esta expresión que está aquí. Por ejemplo, para un canal rectangular, asumimos la ecuación de continuidad para la velocidad, por lo tanto, tanto b sub 1 como b sub 2 se relacionan con el caudal por unidad de ancho de esta manera. Y en general, para un caudal prismático de geometría cualquiera, las ecuaciones equivalentes para b sub 1 y b sub 2 son estas que están aquí. Perdón. Entonces, para la pendiente de fricción se adopta o la pendiente de energía se adopta la fórmula de Manning, que sería esta que está acá, que ya les mencioné, n cuadrado por b cuadrado sobre el radio hidráulico a 4/3. Si se expresan unidades internacionales, vuelvo a reiterar, en el libro de Chow lo van a ver expresado de esta manera, porque el libro de Chow utiliza unidades inglesas. Recuerden bien digamos, le va a aparecer 222 abajo, que para nosotros vale 1. Eventualmente se podría usar la fórmula de Darcy-Weisbach, pero no la usamos porque no tenemos tantos valores de F para canales y sí tenemos muchas tablas para los valores de N. Así que utilizamos más esta expresión. Entonces, la limitación que tiene este método directo por etapas, al igual que el método de integración directa, es que el canal debe ser prismático, de forma tal que la velocidad sea únicamente una función del tirante, o sea, la velocidad media en cada sección. Y el método, digamos, se puede desarrollar sobre la base de este algoritmo que está aquí muy rápidamente, de 6 pasos, donde, bueno, se puede hacer un análisis preliminar de tipo cualitativo, como el que hemos visto, para identificar el tipo de perfil y determinar si delta de Y va a ser positivo o negativo en función de que si va a ser creciente o decreciente el perfil del flujo. Adoptar un valor para delta de Y, y a partir del mismo ir calculando en una sección dada, en una sección n, y a partir de ahí ir calculando el y n más 1, el siguiente, ¿verdad? Calcular el radio hidráulico y la velocidad, tanto en y sub n como en y sub n más 1, calcular la pendiente en las dos secciones, calcular la pendiente media, y a partir de ahí calcular el delta de x que separa esas dos secciones. Esto se puede organizar muy fácilmente en una planillita tipo Excel. Aquí está la estructura de cálculo que se va a ir usando, y están las fórmulas que se van a usar en cada una de las celdas, partiendo de un valor conocido, por supuesto, de y en la condición de borde impuesta por la presencia de una sección de control. A partir de ahí se va calculando, ¿verdad?, cada una de las componentes: área, perímetro mojado, radio hidráulico, velocidad, pendiente de fricción, energía específica, el delta de X, el T, número de Froude, pendiente de fondo, pendiente superficial. Y estas son las formulitas que se utilizan para cada una de las relaciones. Esto se elabora en una planilla Excel y se puede dibujar cuantitativamente el perfil del flujo. La limitante, como decimos, es que el canal tiene que ser prismático, no olvidarnos de esto. Y bueno, y finalmente está el método estándar por etapas, que se llama. Método estándar por etapas. En inglés es Standard Step Method. Standard Step Methods. Que se basa en esta manera de expresar la ecuación de Bernoulli. Para dos secciones consecutivas, se aplica la ecuación de la energía, y lo que tenemos aquí es que z sub 1 más h sub 1 más alfa 1 b 1 al cuadrado sobre 2g es igual a z sub 2 más h sub 2 más alfa 2 por b sub 2 al cuadrado sobre 2g más h sub f, donde h sub f sería la pérdida de carga entre las secciones 1 y 2. Bueno, este método es mucho más propicio y es de mucho más interés práctico. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando uno tiene la necesidad de calcular un perfil de flujo, por ejemplo, en un cauce natural,
lo que hace es hacer un relevamiento topográfico y medir, y medir secciones transversales espaciadas entre sí, distancias dadas. O sea que la distancia es conocida y lo que hay que conocer es y la incógnita es el delta de H entre cada sección transversal. Entre la sección A sub 2 y A sub 3, entre la sección A sub 3 y A sub 4 y así sucesivamente, ¿verdad? No como el método directo que generalmente la incógnita es el delta de X, o sea, en este caso el delta de X es un dato y lo que hay que conocer es respectivamente los delta de H. Entonces, la ecuación se puede expresar alternativamente de la siguiente manera. Si se asocian aquí Z más H y Z más H, ¿eso qué es? Es perdón, si se hace abstracción del Z, la elevación del fondo sería Z1 y Z2. Entonces puede expresar en términos de la energía específica, que sería la elevación de la superficie libre en la sección 1 más la carga cinética en la sección 1 va a ser igual a la elevación de la superficie libre en la sección 2 más la carga cinética en la sección 2 más la pérdida de carga entre las secciones 1 y 2. Lo que se ha hecho ha sido aplicar la asociación Z más H es la cota de la superficie libre en cualquier sección. Z1 más H1 en la sección 1 sería la cota de la superficie libre aquí, y Z2 más H2 sería la cota o la elevación de la superficie libre en la sección 2. Ahí está esa expresión. Entonces, el algoritmo para aplicar este método estándar por etapas es el siguiente. Aquí está representado en estos 4 pasos fundamentales. Dada la profundidad en una sección, se determina la profundidad de la sección vecina. Entonces se arranca con un tirante conocido en una sección en donde tenemos establecida la condición de borde del tramo en análisis. Si tenemos un segmento de río definido entre 2 secciones extremas o un segmento de canal definido entre 2 secciones extremas, tenemos condiciones de borde en la sección extrema de aguas abajo y en la sección extrema de aguas arriba. Bueno, la longitud del paso de cálculo delta de X, una condición es que tiene que ser lo suficientemente pequeña, o sea que las secciones transversales que consideremos en el cálculo estén lo más próximas posibles entre sí. Cuanto más cerquita esté una sección transversal de la otra, más preciso va a ser el cálculo y con mejor definición vamos a poder encontrar la línea que define el perfil del flujo. Entonces, la longitud del paso de cálculo delta de X debe ser lo suficientemente pequeña como para que los cambios en el tirante no sean demasiado grandes. Si no, vamos a obtener escasa precisión en el cálculo. Y este tercer punto que está aquí coloreado en verde es muy importante porque se puede resolver, o sea, se puede aplicar este método tanto calculando hacia aguas arriba, o sea, desde abajo hacia arriba, o hacia aguas abajo, desde arriba hacia abajo. Cuando el flujo es subcrítico, es decir, que el número de flujo es menor que 1 a lo largo de todo el tramo, se procede con el cálculo desde abajo hacia arriba. Entonces, se parte de la condición de borde de aguas abajo para iniciar el cálculo. Y si el flujo es supercrítico, se procede al revés. Se parte de la condición de borde de aguas arriba y se procede con el cálculo hacia aguas abajo. Finalmente, a partir de un H conocido, se calcula el H en la
en la sección siguiente que satisfaga la ecuación de energía, que es esta que hemos visto aquí. Entonces, esta es una aplicación recursiva de esta expresión a lo largo del canal. Este es un método que resulta apto para aplicarse en canales irregulares, o sea, no es excluyente para canales prismáticos, se puede aplicar en canales no prismáticos, irregulares, ¿verdad? Y es el que habitualmente usan los programas de software para hacer estos cálculos. Concretamente el modelo GEC-RAS, que es un paquete computacional del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, utiliza este método, se llama método estándar por etapas para proceder con el cálculo, para proceder con el cálculo de perfiles de flujo. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, que calcular en este tramo, tenemos 4 perfiles, bueno, las condiciones de borde van a estar fijadas, la condición de borde, el flujo viene de izquierda a derecha, ¿no? Viene en este sentido el flujo. De aquí para acá viene el flujo. Entonces, la condición extrema de borde aguas abajo la fijamos en la sección 4. Por ejemplo, podemos decir ahí que si el canal continúa sin ninguna singularidad, podemos suponer que en la sección 4 tenemos flujo uniforme y proceder con el cálculo de ahí hacia aguas arriba. Si tenemos una caída aquí, por ejemplo, una caída, podemos suponer que aquí tenemos el tirante crítico y procedemos con el cálculo de ahí hacia aguas arriba. O si tenemos una curva de gastos aquí, una curva de la relación HQ, también podemos ir hacia aguas arriba. Bueno, hay un montón de posibilidades en cuanto a establecer las condiciones de borde cuando tratamos de flujo subcrítico. Si es supercrítico, lo mismo. Este programa es muy, muy utilizado. Este programa GEC-RAS es muy utilizado en la práctica. ¿Por qué? Porque ha sido desarrollado a lo largo de muchos años, se ha ido puliendo. Al principio era complicado para usarlo, era computacionalmente inestable, tenía ciertos problemas de compatibilidad con las familias diversas de procesadores que había. Se ha ido refinando y actualmente es un programa muy robusto, con la ventaja de que es de acceso gratuito, ¿no? Uno puede acceder a la página web del Cuerpo de Ingeniero. Esto significa United States Army Corps of Engineers, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, entrar a la página web del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y descargar el programa, instalarlo en nuestra PC y empezar a utilizarlo siguiendo los manuales que también se descargan junto con el programa. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, uno puede ir a internet, ¿verdad? Y poner aquí directamente estas palabras claves, download GEC-RAS. Si uno pone estas palabras claves, download GEC-RAS, inmediatamente la primera entrada que le muestra el Google es la del Cuerpo de Ingenieros, www.gec.usase.army.mil. Entonces, si vamos aquí, accedemos a la página web del Cuerpo de Ingenieros directamente a la zona de descargas, donde nos muestra aquí todas las posibilidades de descargar ese programa, todas las posibilidades de descargar ese programa. Actualmente se encuentra en fase beta la versión 6.0. La fase beta significa una fase de prueba avanzada. Como las vacunas, ¿verdad? Que al principio no se sabe bien qué tal funcionan y después que se las va probando, se las va perfeccionando.
Y la fase beta se corresponde con una fase de prueba avanzada. O sea que todavía no es una publicación oficial de la versión final 6.0. Para la versión final 5.0 sí hay, ¿no? Para la versión final 5.0, sí hay versión. Y aquí están, aquí más abajo está este sector que se llama versiones archivadas, donde hay una gran cantidad de versiones antiguas del programa. La recomendación mía es empezar no con la última versión, sino con alguna versión antigua que se sepa que ya está lo suficientemente consolidada. Y sobre todo porque ocupan mucho menos espacio en nuestro disco rígido y a su vez consumen mucho menos recursos si uno tiene una PC un poquitín antigua con, digamos, una memoria RAM limitada. En ese sentido, mi recomendación es empezar por la versión 3.13, esta que está aquí. Esta versión 3.13. Entonces, si uno la selecciona, ¿verdad? A esto le pone download y inmediatamente le pregunta dónde la quiere guardar. Inmediatamente le pregunta dónde la quiere guardar. Vamos a suponer que la guardamos aquí, y bueno, y ahí comienza, ¿verdad? La descarga es una descarga rápida, ¿verdad? Es una descarga de 40 megas, ¿verdad? Y fíjense ustedes que aquí en esta conexión que yo tengo va a demorar un poquito menos de un segundo. Un poquito menos de un minuto, quiero decir. Son 37 segundos, 34 segundos, bueno, eso es lo que produce esta versión. Entonces, una vez que la hemos descargado, lo que hacemos es instalarla, ¿no? Yo creo que en su momento les comenté que uno las puede instalar en, en la máquina principal con Windows 10 o eventualmente la puede instalar en una máquina virtual si uno no quiere por ahí que se le descompagine la configuración si algo no funciona bien. Entonces, yo la tengo instalada aquí en una máquina virtual que se gestiona a través de este programita que se llama VMware. Tengo una maquinita virtual con Windows XP. Las máquinas virtuales se instalan como una aplicación más dentro de Windows, ¿no? Yo tengo aquí mi entorno, es todo Windows 10, y aquí adentro estoy corriendo un Windows XP dentro del Windows 10 en una ventana. Dentro de Windows 10 yo estoy corriendo el Windows XP dentro de una ventana. Entonces ahí yo puedo instalar el programita que acabo de descargar aquí, ¿no? Fíjense que aquí se acaba de descargar esto que es HECRAS 313 Setup. HECRAS 313 Setup. Yo lo que puedo hacer es a esto, ¿verdad? La puedo copiar dentro de la zona de descargas de la máquina virtual. A lo puedo copiar aquí hacia la máquina virtual. Y ahí lo tengo. Le doy doble clic y lanzo la instalación. Bueno, como yo ya lo tenía instalado, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Una vez que uno lo instale, tiene la posibilidad de generar ahí un atajo sobre el propio escritorio de Windows. Entonces lo tengo aquí. Le damos doble clic y ahí lo tenemos al programa corriente. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo están viendo bien o lo ven muy chiquitito? Si le puede agrandar un poquito, Inge. ¿Cómo? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte?
Sí, puede agrandarlo un poquito porque se ve un poco chiquito. Ah, bueno. Bueno, para agrandarlo lo puedo poner a pantalla completa con este icono. Con este icono, y ahí tenemos la paleta de identificación de el programa GCRAS, donde aquí creo que tengo, no tengo nada. Donde directamente podemos crear un proyecto nuevo y ejecutarlo. Vamos a ver si en algún momento tenemos un tiempito de hacer un ejercicio sencillo utilizando este programita, pero antes vamos a aplicar los otros métodos que acabamos de ver. Pero como les digo, la recomendación es, minimizar esto, la recomendación es que ustedes bajen esta versión para empezar, la 3.13. Una vez que se aprende a manejar cualquiera de las versiones antiguas, pasar las versiones más nuevas a la 5, por ejemplo, 5.07, que es la última bien estable, es mucho más fácil, ¿no? Porque ya tiene los fundamentos uno basado en la versión antigua. Bien, esto es lo que sería respecto de GCRAS, que como les digo, internamente aplica este método para resolver la ecuación del flujo gradualmente variado. Perdón. Uno puede aquí dentro del GCRAS, desde la ayuda, ¿verdad? Ir al manual de al manual de usuario de GCRAS, donde están todas las características del programa, y aquí tiene la posibilidad de acceder a una serie de características donde nos va explicando ahí pantallita por pantallita cómo va resolviendo. O bien puede uno ir aquí a la ayuda y utilizar lo que se llama la guía de referencia hidráulica. La guía de referencia hidráulica. Donde, por ejemplo, si vamos aquí a las bases teóricas sobre las que se apoya el modelo, ¿no? Si vamos aquí a las bases teóricas, bueno, aquí nos dice que el modelo se basa justamente en esta ecuación, que es la que acabamos de ver, para el cálculo de los perfiles de flujo por el método que se llama Standard Step Method, que es método estándar por etapas, el que acabamos de ver. Ahí nos da los fundamentos y bueno, este esquema que también lo acabamos de ver, y nos dice las ecuaciones que utiliza para calcular las pérdidas de carga entre dos secciones consecutivas. Como el modelo es aplicable a cualquier tipo de geometría, las pérdidas de carga se componen en dos. Pérdidas de carga por fricción, para lo cual se utiliza la fórmula de Manning, y pérdidas de carga por contracción o expansión, para la cual se utiliza esta fórmula, que es la fórmula de Borda-Carnot. Esta fórmula que es la fórmula de Borda-Carnot, que es para calcular las pérdidas de carga en expansiones o en contracciones en canales. Y aquí está cómo se pondera la longitud entre dos secciones consecutivas, que sería el tramo bajo análisis, cómo se calcula o se subdivide la sección transversal para calcular las conductancias, esto que nosotros le habíamos llamado K sub Q, ¿verdad? Aquí está. Y la división entre fajas, que también lo hemos visto en una de las clases pasadas, para calcular las conductancias. Bueno, este manual de referencia hidráulica, cuando tenemos secciones compuestas de distintos coeficientes de rugosidad, cómo procede el cálculo. Bueno, este manual de referencia hidráulica tiene toda la teoría que subyace
detrás del GECRAS, ¿no? Cómo se descargan las secciones transversales punto a punto, bueno, una serie de cosas. Bien, vamos a minimizar esto. Esto es lo que atañe al uso de programas computacionales de cálculo utilizando el método estándar por etapas. Aparte de GECRAS, hay varios paquetes adicionales que no gozan de toda la popularidad que goza GECRAS, pero pueden ser utilizables para determinados cálculos, ¿no? De todos modos, el GECRAS aparece en la ingeniería hidráulica como lo que se denomina un estándar de facto, es decir, un programa que es tan usado en todo el mundo que prácticamente en todas las universidades se enseña ese paquete como si fuera un estándar, ¿no? Ha logrado una popularidad tal y una penetración en distintos ámbitos educacionales y ámbitos de aplicaciones ingenieriles a lo largo y ancho del mundo que prácticamente, si uno lo sabe manejar este programa, puede usarlo para un gran número de aplicaciones. Bueno, vamos a ver, con esto estaríamos terminando la parte de flujo permanente gradualmente variado. Vamos ahora a iniciar lo que atañe a lo que sería flujo no permanente. Flujo no permanente. Para lo cual, en primera instancia, tenemos que revisar las ecuaciones fundamentales del flujo no permanente. Si ustedes recuerdan, la clasificación de flujos que habíamos visto al principio de hidráulica de canales involucraba flujo permanente uniforme, flujo permanente variado, dentro del cual se subdividía rápidamente variado y gradualmente variado, y flujo no permanente. Para abordar el tema de flujo no permanente debemos rememorar las ecuaciones fundamentales del movimiento de fluido que habíamos visto cuando estudiábamos hidrodinámica. Si ustedes recuerdan, las ecuaciones fundamentales se llamaban ecuaciones de Navier-Stokes. Ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Qué son las ecuaciones de Navier-Stokes? Son 4 ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, o sea, son 4 EDP, ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que tienen la característica de que son no lineales, y si uno las clasifica son del tipo hiperbólica, parabólica, y describen la hidrodinámica en 3 dimensiones. Bueno, un flujo es capaz de variar en este sentido longitudinal, pero también en el sentido lateral y en el sentido vertical. Esas 4 ecuaciones diferenciales se dividen en una que es la ecuación de continuidad, que expresa la conservación de la masa, más 3 ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento o momentum. Ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento o momentum en un sistema de coordenadas cartesianas. La ecuación de conservación de la masa, que es la ecuación de continuidad, más las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento en las 3 direcciones, nos dan 4 ecuaciones diferenciales de tipo no lineales en derivadas parciales. Las ecuaciones de cantidad de movimiento, de conservación de cantidad de movimiento, o lo que habitualmente se denominan ecuaciones de momentum, son la expresión de la ley fundamental de la dinámica de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, expresadas a nivel de una partícula fluida, es decir, un volumen diferencial de fluido, volumen diferencial de valor diferencial de B de fluido dentro de un campo de flujo complejo. Aquí tenemos, ya en su momento la vimos a la demostración, aquí la tenemos a las ecuaciones de las aceleraciones
expresadas en términos de las componentes de la velocidad. Si llamamos U, V y W a las tres componentes de la velocidad en el sentido longitudinal, U, en el sentido lateral, V, y en el sentido vertical, W, o sea, en el sentido X, U, en el sentido Y, B, y en el sentido Z, W. Entonces, las tres componentes de las aceleraciones, A sub X, A sub Y y A sub Z, se expresan de esta manera. Tienen la misma forma, ¿verdad? Porque son una componente de aceleración local y tres componentes de aceleración convectiva. Cada una de las tres componentes de aceleración. O sea que, expresado esto en notación tensorial, por ejemplo, decimos que la componente de la aceleración genérica A sub I es la componente de la aceleración local más las tres componentes de aceleración convectiva respectivamente. Aquí está expresada en notación cartesiana y aquí está expresada en notación tensorial. Entonces, las ecuaciones de Navier-Stokes se expresan en la forma fuerza igual a masa por aceleración, donde las fuerzas se desagregan, ¿verdad? En fuerzas inerciales, digamos, que serían esas masa por aceleración, o sea, estas son las aceleraciones asociadas a las fuerzas inerciales, y las otras son las fuerzas de superficie, ocasionadas por la presión, ¿verdad? Más las fuerzas de superficie normales, ocasionadas por la presión, más las fuerzas de superficie tangenciales, originadas por la fricción, más las fuerzas de cuerpo por unidad de volumen. Entonces, los tres vectores, los tres componentes del vector de fuerzas, F sub X, F sub Y y F sub Z, se pueden expresar de la siguiente manera. Esta sería la fuerza de cuerpo en el sentido X. Este sería el gradiente de presiones en el sentido X, es decir, la variación de la presión en el sentido X, lo que expresa las fuerzas normales, y estas serían las tres componentes de las fuerzas tangenciales que actúan en las seis caras del elementito, ¿verdad? Las seis caras exteriores del elementito fluido. A nivel de este cubito tenemos las fuerzas tangenciales. Fíjense ustedes que si lo vamos mirando esto como si fuera una gran matriz, ¿verdad? A esta que está aquí, que sería el tensor de tensiones tangenciales, tenemos esta tau sub XX, YY y CZ, en el sentido X, Y, Z respectivamente, y estas son iguales entre sí en virtud del teorema de Cauchy, o también llamado teorema de reciprocidad de las tensiones de corte. De manera tal que para las tensiones tangenciales se puede aplicar la analogía de Stokes, que simplemente establece la relación entre tensiones de corte y deformaciones utilizando la ley de viscosidad de Stokes para un fluido incompresible. Entonces, de esta manera expresamos cada una de las tensiones que están en la diagonal principal del tensor de tensiones tangenciales, que son estas que están aquí, y las que están en la triangular inferior y triangular superior de ese tensor de tensiones expresadas en forma recíproca. Estos serían las tres componentes. Tau sub XY es igual a tau sub YX, tau sub XZ es igual a tau sub ZX, tau sub YZ es igual a tau sub ZY. Y estas son las expresiones. Una vez que se reemplazan en esta ecuación, ahora los valores de las tres componentes del vector de fuerzas, que serían fuerzas inerciales, estas F sub X, F sub Y y F sub Z, son iguales cada una respectivamente a estas expresiones que aparecen aquí.
O bien en notación tensorial sería esta. Vale decir que de una manera compacta estas tres ecuaciones en Navier-Stokes se pueden expresar a través de esta relación tensorial, modificando obviamente los subíndices I y J, se descomponen las tres componentes, a la cual se le suma la ecuación de continuidad, que sería esta para fluidos incompresibles. Esto también lo habíamos deducido, ¿se acuerdan? Que en notación tensorial se puede expresar de esta manera. ¿Qué otra característica tenemos en los flujos naturales, en los flujos que se nos presentan en los problemas de ingeniería? Bueno, la otra característica que habitualmente tenemos es que en los canales, en general, y ni que hablar en los cauces naturales, en ríos, el flujo es altamente turbulento. Para lo cual tenemos que tener ciertas nociones de turbulencia que nos permitan caracterizar ese tipo de flujos. Entonces vamos a ver rápidamente algunas definiciones básicas, muy elementales, introductorias para ustedes, de la turbulencia, que es importante que la entendamos para cuando se aplican a cauces naturales. Entonces podemos establecer lo siguiente. ¿Qué podemos establecer? Lo que acabamos de decir, los flujos a superficie libre, los que se presentan en la naturaleza, son prácticamente siempre turbulentos. ¿Qué otra cosa podemos decir? La turbulencia se caracteriza por un movimiento aleatorio fluctuante de las masas de fluido en tres dimensiones. Es decir, uno imagina el flujo turbulento como parcelas de fluido que se van moviendo y que van fluctuando, tanto espacial como temporalmente, ¿verdad? Generando características muy singulares, que al principio parecerían como que son muy anárquicas, pero después se puede establecer que si se lo estudia estadísticamente, tiene cierta consistencia ese flujo. Aquí están las características fundamentales que tiene un flujo turbulento. La primera de ellas es la irregularidad. El flujo turbulento es irregular, es aleatorio y caótico. Es decir, consiste de un espectro de diferentes escalas de torbellinos o remolinos, ¿verdad? Donde los remolinos más grandes son de un tamaño contenido en el mismo orden de magnitud que el conducto que está transportando ese flujo. Puede ser un canal o una tubería, ¿verdad? Son los torbellinos más grandes son del orden de magnitud de la geometría del flujo, es decir, en los canales son del orden de magnitud del tirante, del ancho, ¿verdad? De ese orden de magnitud. Y hay todo un espectro de torbellinos de distinto tamaño, están los más grandes y se van haciendo cada vez más chiquititos, más chiquititos, más chiquititos, y los más pequeñitos ya entran, ¿verdad?, a competir ya con la propia viscosidad molecular, que es una característica intrínseca del fluido, no del flujo, sino del fluido, ¿verdad? Y son finalmente disipados esos torbellinos más pequeñitos por la energía, ¿verdad? Disipación de la energía en forma de calor a raíz de las fuerzas debidas a la viscosidad. ¿Se acuerdan la ley de viscosidad de Newton, verdad? La tensión de corte que genera la viscosidad es proporcional al gradiente de velocidades a esa escala muy pequeñita. La otra característica, aparte de la irregularidad que tiene la turbulencia, es la difusividad. ¿En qué consiste la difusividad? Bueno, la turbulencia opera aumentando el intercambio de cantidad de movimiento entre distintas parcelas de fluido que se están moviendo, ¿verdad? Cuando una parcela se entra en contacto con otra, bueno, la que tiene mayor cantidad de movimiento le transfiere parte de esa cantidad de movimiento a la otra, acelerándola un poquito, ¿verdad? Y viceversa, esta le transfiere parte de cantidad de movimiento a esta, desacelerando un poquito. Bueno, ahí en el caso de los flujos internos, ¿verdad? Los flujos que están
contenidos por un contenedor externo, por un contenedor rígido, que puede ser un canal o puede ser un tubo, ¿verdad? La difusividad de esta se manifiesta de manera importante ahí en la cercanía de las paredes, desarrollando los procesos friccionales que determinan la resistencia al flujo. Entonces, la difusividad se caracteriza por facilitar la mezcla entre parcelas de fluido animadas de diferente cantidad de movimiento. Otra característica es que los números de Reynolds son grandes. Ya hemos visto los números de Reynolds, ¿verdad? Recuerden ustedes que en el caso de tubos, la transición de laminar a flujo turbulento se producía alrededor del número de Reynolds del orden de 2000, 2300 aproximadamente. Mientras que en las capas límites que se desarrollan en flujos con una superficie libre, esos números de Reynolds están en el orden de 100.000 a 1.000.000, ¿no? O sea, del orden de 10 a la 5. Son números de Reynolds muy elevados. Otra de las características que tiene el flujo es que es tridimensional. Esa variabilidad de los torbellinos se produce tanto en el sentido longitudinal como en el sentido lateral como en el sentido vertical. Entonces, siempre son flujos tridimensionales. Ocurre que, tal como vimos cuando estudiábamos clasificación de los tipos de flujos según la forma en la que se manifestaban en el espacio, en muchas ocasiones es factible de reducirlos a flujos bidimensionales. Y eso se hace integrando el flujo en una de las componentes. Por ejemplo, en canales se utiliza mucho la integración en el sentido vertical. En el sentido vertical, con lo cual el flujo termina siendo bidimensional en XY, siendo X la dirección predominante del movimiento y Y la dirección lateral. Pero para la dirección vertical se utiliza el valor de la velocidad promediada en la vertical. O sea que a esa ecuación se le integra verticalmente. Ya vamos a ver enseguida cómo se hace eso, ¿no? Con las ecuaciones de Navier-Stokes. Otra característica que tiene el flujo turbulento es que es fuertemente disipativo. Entonces, la disipación es un atributo del flujo turbulento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la energía cinética de los torbellinos más pequeños, que son los que disipativos, porque ya adquieren un tamaño pequeñito, cercano, digamos, a los asociados a la propia viscosidad del fluido, se transforman en energía interna, ¿verdad? Y los pequeños torbellinos reciben la energía cinética de parte de los torbellinos un poquito más grandes y así sucesivamente a través de lo que se llama un efecto de cascada. Efecto de cascada de energía entre torbellinos de distinto tamaño. Los torbellinos más grandes extraen su energía a partir del flujo medio, ¿verdad? Y el proceso de transferencia de energía desde las escalas mayores de turbulencia a las escalas menores se denomina cascada de energía. Aquí tenemos un esquemita. Es muy difícil, muy complejo representar gráficamente esto, pero bueno, tenemos un esquemita rememorando lo que sería el experimento de Reynolds. ¿Se acuerdan ustedes? El experimento de Reynolds, que lo vimos cuando iniciamos las clases de tuberías, ¿verdad? Consistía en inyectar en una tubería con paredes vidriadas, paredes transparentes, inyectar un filamento coloreado de flujo y ver cómo se manifestaba el patrón del flujo dentro de la tubería siguiendo la geometría que iba adquiriendo ese filamento coloreado, ¿verdad? Entonces, en un flujo inicialmente laminar, es decir, caracterizado por capas delgadas de fluido que se van deslizando unas sobre otras, se inyectaba ese filamento, que sería esta línea rojita suave que aparece aquí, y como consecuencia de la aparición de todos estos torbellinos fluctuantes, fíjense ustedes que aquí tenemos torbellinos más pequeñitos, torbellinos más medianitos y torbellinos más grandes,
comenzaba un proceso de mezcla difusiva, que lo que empieza es hacer que ese filamento de flujo se vaya difundiendo y expandiéndose prácticamente a todo el campo de flujo. Fíjense, por acción de esos torbellinos y cómo los mismos van intercambiando cantidad de movimiento en un continuo proceso de mezcla, ese filamento se termina difundiendo y ocupando un espacio cada vez mayor. Entonces, recordaban ustedes que para grandes números de Reynolds, esos torbellinos se iban expandiendo, difundiendo y ocupaban toda la sección de la tubería. Bueno, actualmente se ha avanzado mucho en la caracterización espacial de los flujos turbulentos y en su representación gráfica. Aquí tenemos una representación gráfica de un flujo turbulento donde los azules más intensos corresponden a velocidades mayores y los celestecitos más suaves a velocidades menores. Entonces esto es más o menos un flujo sobre un fondo ondulado, cómo se van manifestando los distintos torbellinos y cómo se van difundiendo a medida que se adentran en el interior del núcleo principal del escurrimiento. Entonces, la naturaleza caótica que tiene la turbulencia se la trata mediante un análisis estadístico, ¿no? Para ello lo que se hace es desagregar los valores instantáneos de las distintas componentes, tanto de la velocidad como de la presión, en un valor constante, que es el valor medio que adquiere la variable, más un valor fluctuante. O sea que la velocidad en el sentido longitudinal en un instante dado cualquiera t va a ser igual a la velocidad media, o sea, la velocidad promediada sobre un intervalo de tiempo lo suficientemente larga, más una componente fluctuante. O sea, U es una U barra más una U prima, lo mismo para las otras dos componentes de velocidad. B es B barra más B prima, W es W barra más W', y lo mismo para la presión. P es igual a P barra más P'. De esta manera uno comienza a analizar cuantitativamente ese flujo turbulento. Uno comienza a analizar cuantitativamente ese flujo turbulento y es conveniente, ¿verdad?, descomponerlo para poder insertar estos valores instantáneos dentro de las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿verdad?, y poder de esa manera resolver lo que hace a la turbulencia. De esta manera aparecen lo que se llaman las ecuaciones RANS. RANS significa ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds. Significa Reynolds Average Navier-Stokes. Que son reemplazar en las ecuaciones de Navier-Stokes los valores instantáneos de las velocidades, donde aparecen las componentes medias, las que tienen la barra superior, y las componentes fluctuantes. Entonces, de esa manera se obtienen las ecuaciones Navier-Stokes, las tres ecuaciones dinámicas más la ecuación de continuidad. Esta es la manera de expresar esas ecuaciones RANS en términos indiciales o en términos tensoriales, las tres componentes dinámicas más la de continuidad, donde las tau sub b son lo que se llaman tensiones viscosas en el sentido de Newton, ¿verdad? De la ley de viscosidad de Newton en 2 dimensiones, mientras que las tau sub r son las que se llaman tensiones de Reynolds, debidas a la turbulencia, donde cada una de los tau sub r y j se expresa de esta manera: menos ρ por el promedio de las fluctuaciones de U sub i por U sub j respectivamente. Estas tensiones de Reynolds, que se expresan de esta manera, ¿verdad?,
dan lugar al intercambio de cantidad de movimiento que se observa en el flujo turbulento, a través de ese proceso de mezcla que se genera como transferencia entre cantidad de movimiento entre distintas parcelas de fluido. Y bueno, desagregando todas las ecuaciones que aparecen, se tienen 3 componentes de la velocidad, más una de la presión, más 6 términos para las tensiones de Reynolds. El tensor de tensiones de Reynolds, ¿verdad?, es de 9 tensiones, pero en virtud del teorema de Cauchy de reciprocidad de las tensiones de corte, la triangular superior es igual a la triangular inferior, por eso quedan 6. La diagonal más las 3 de cualquiera de las 2 triangulares, sea la superior o la inferior. Y bueno, y tenemos 3 más 1 más 6, 10 incógnitas. 10 incógnitas. Pero el sistema de ecuaciones que tenemos es de 4, ¿verdad? Las 3 ecuaciones dinámicas RANS más la ecuación de continuidad. O sea que tenemos 4 ecuaciones, pero tenemos 10 incógnitas. El problema es matemáticamente indeterminado, para lo cual es necesario incorporar ecuaciones adicionales, 6 ecuaciones adicionales que nos sirvan para cerrar el sistema de ecuaciones y tener 10 ecuaciones con 10 incógnitas. Para eso lo que se hacen es incorporar 6 ecuaciones adicionales que de algún modo representen un modelo de turbulencia. Un modelo de turbulencia. Uno de esos modelos, uno de los muchos que existen, es el modelo de Boussinesq, donde se expresan para las tensiones de Reynolds, se expresan las tensiones de Reynolds mediante una analogía con los gradientes de velocidad como si fueran lo que se llama una viscosidad aparente generada por la turbulencia que se suma a la viscosidad molecular intrínseca del fluido. Entonces se expresan a través de una relación como esta. Entonces ahí aparece nu sub t sería lo que llamamos viscosidad turbulenta, también se llama viscosidad de torbellino o difusividad turbulenta. Y es un valor que hay que calibrarlo mediante observaciones experimentales, porque no se lo conoce a ciencia cierta. Para el mu sub t para el nu sub t existen algunas simplificaciones, por ejemplo, expresando a través de la energía cinética turbulenta K y de su disipación epsilon, a través de una determinada constante de proporcionalidad, C sub mu. Entonces se expresa nu sub t a través de C sub mu por K sobre epsilon cuadrado. Bueno, a este tipo de simplificación se le llama modelo K epsilon estándar. Modelo K epsilon estándar, que se considera que este valor adquiere este valor constante 0.09. Y el tensor de tensores de Reynolds se calcula a través de esta ecuación de Boussinesq. Bueno, hay muchos otros modelos. El K epsilon es el que más se utiliza en la práctica y el que más utilizan la mayoría de los modelos comerciales que se disponen. Pero bueno, dependiendo del tipo de problemática a resolver, se pueden utilizar otros modelos de turbulencia que obviamente se describen en la documentación de cada uno de los modelos que uno considere. Entrar en detalle sobre cada uno de los modelos excede los alcances de este curso y lo vamos a dejar ahí. Solamente con carácter informativo les quería mostrar cómo se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes utilizando técnicas numéricas basadas en las ecuaciones RANS, Reynolds promediadas. Bueno, para ser aplicadas a la hidráulica de canales,
las ecuaciones de Navier-Stokes se pueden simplificar. Simplificando las ecuaciones de Navier-Stokes y adoptando los valores medios de las variables, aparecen las que se llaman ecuaciones de Saint-Venant. Ecuaciones de Saint-Venant. Estas ecuaciones de Saint-Venant se pueden demostrar a partir de las propias ecuaciones de Navier-Stokes, o bien se pueden deducir aplicando principio de conservación de la masa y principio de conservación de la cantidad de movimiento a un volumen de control, que sería un segmento de canal, Estas ecuaciones de Saint-Venant tienen una versión bidimensional, que sería integrar las ecuaciones de Navier-Stokes en el sentido vertical. Nos quedan, se nos reducen de 3 a 2 ecuaciones para el sentido longitudinal y para el sentido lateral, respectivamente, y la ecuación de continuidad, que ya la conocemos. Entonces, estas serían las 3 ecuaciones de Saint-Venant en 2 dimensiones. La ecuación de continuidad, el término impermanente, derivada de h respecto a t, donde h es el tirante, más la derivada de h por u respecto de x, donde u es la componente de la velocidad en el sentido dominante del flujo, o sea, en el sentido x, más la derivada de h por b respecto de y, donde b es la componente de la velocidad en el sentido lateral del flujo. Todo eso igual a 0. Esta sería la ecuación de conservación de la masa o ecuación de continuidad. Mientras que para la ecuación de cantidad de movimiento en el sentido longitudinal, tenemos estos términos que aparecen aquí. Derivada de h por u respecto de t, el término impermanente, más derivada de h por u cuadrado respecto de x, más derivada de h por u por b respecto de y, más el gradiente de presiones, g por h por derivada de h respecto de x. Y esto es igual a esta componente, que sería la que describe la pendiente de fondo, y esta sería la que describe la pendiente de fricción en términos de la fórmula de Manning. Por eso aparece este n, que sería el coeficiente de rugosidad de Manning, donde u y b son las componentes de la velocidad. Aquí están expresadas de acuerdo al teorema de Pitágoras, ¿verdad? Raíz cuadrada de u cuadrado más b cuadrado, y h es el tirante. Lo mismo para la ecuación de cantidad de movimiento en el sentido lateral en y. Estas serían las 3 ecuaciones Saint-Venant que se aplican en 2D, y la que utiliza el modelo G-CRAS a partir de la versión 5. ¿Por qué? Porque esto se utiliza mucho para resolver problemas de flujo en cauces con una planicie de inundación. Por ejemplo, imagínense ustedes el río Dulce en su condición actual. Si ustedes han tenido posibilidad de cruzar algunos de los 2 puentes de la ciudad aquí, en el día de hoy o hace 6 días, más o menos, hace una semana, habrán podido observar que tenemos agua tanto en el cauce principal del Dulce como en la planicie de inundación, que son esas franjas laterales que están cubiertas de vegetación herbácea y arbustiva. Ustedes van a ver que hay agua ahí. Lo mismo si bajan por la Costanera Nueva y lo transitan al río Dulce, por ejemplo, para que se vea bien, si van desde la calle Alsina hasta la calle Solís, más o menos, van a poder ver que está el cauce principal, pero también hay agua sobre los laterales, sobre la planicie de inundación. O sea que ahí tenemos lo que se llama un flujo bidimensional, que por el cauce principal es predominantemente unidimensional, pero por la planicie de inundación, por las 2 planicies, la que se encuentra a la derecha del lado de Santiago o a la izquierda del lado de la banda, hay componentes del flujo que van tanto en el sentido longitudinal como en el sentido lateral. Por eso, para ese caso, se aplican estas ecuaciones de Saint-Venant
en el sentido bidimensional. Vamos a ver si lo podemos ver mejor aquí. Perdón. Vamos a ver si lo podemos ver aquí en alguna fotografía. Si ponemos en el dulce crecida, río dulce, y ponemos aquí imágenes, ¿verdad? Fíjense ustedes que aquí podemos ver, ¿verdad? El flujo en una planicie inundable. Fíjense que aquí en el fondo está el cauce principal del río Dulce, y esto es como una finca. Aquí están los alambrados, se ven los postes. Esto es como un camino de servicio de la finca, ¿verdad? Y cómo el agua se ha salido del cauce principal y va viajando en el río Dulce en el sentido lateral. Fíjense que aquí hay una alcantarilla de este camino y el agua está entrando por acá y está saliendo por acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está desbordando desde el cauce principal que está allá lejos hacia la planicie. Este sería un caso típico de flujo bidimensional, porque en cualquier punto aquí sobre la planicie, la velocidad tiene una componente principal en este sentido, por ejemplo, siguiendo este camino que es paralelo al río en el sentido longitudinal, pero también una componente lateral porque se produce el flujo que se ve manifestado aquí en la alcantarilla esta en el sentido transversal a la dirección dominante del escurrimiento. Hay dos direcciones del flujo en ese caso. Cuando el río está crecido se puede observar este patrón de comportamiento. Fíjense, aquí hay otra fotografía, gente bueno, arreando ganado sobre la planicie del río. Aquí tenemos como elemento de escala las patas del caballo, ¿verdad? Tenemos prácticamente un poquito más de 1 metro de agua sobre la planicie y están tratando de sacar a las vacas para que no se las lleve el río. El cauce principal del río va por aquel lado y aquí la planicie completamente inundada. O sea, este es un caso típico de flujo bidimensional que, para poder analizar ese flujo, se gestiona con ecuaciones de dos tipos. No nos interesa en gran medida cómo se distribuye el flujo en el sentido vertical, por eso consideramos una velocidad única representativa integrada en vertical, pero sí nos interesa la componente de la velocidad en el sentido dominante del flujo, más la componente de velocidad en el sentido lateral. Bueno, si el flujo fuera bien encauzado en un canal, imagínense ustedes el canal matriz, por ejemplo, esas ecuaciones de Saint-Venant se pueden simplificar aún más y reducir a un formato unidimensional. En ese caso, las ecuaciones son las mismas ecuaciones que en un tubo de corriente, porque se puede considerar al canal como un tubo de corriente o un conjunto de tubos de corriente, pero paralelos entre sí. Y en ese caso, la ecuación de continuidad es la vieja ecuación conocida para un tubo de corriente, que sería esta, ¿verdad? Derivada del área respecto del tiempo más derivada del caudal respecto de x, donde x es la coordenada longitudinal, igual a 0. Y la ecuación dinámica sería esta, las tres componentes, ¿verdad? La aceleración, componente de aceleración local, componente de aceleración convectiva
y componente de gradiente de presión igual a G por S sub 0 menos S sub F. Si tuviéramos flujo permanente, ¿verdad? Se eliminan las derivadas respecto del tiempo. Entonces, en el caso de la ecuación de continuidad, se elimina esta derivada y nos queda que la variación del caudal respecto a X es igual a 0, lo cual quiere decir que Q es igual a constante, área por velocidad, ecuación de continuidad para flujo permanente y uniforme. Y si eliminamos esta, la derivada de U respecto de T, la ecuación que nos queda es la ecuación del flujo gradualmente variado. O sea, ecuación dinámica sería la ecuación del flujo gradualmente variado que lo venimos de estudiar en las últimas clases. Entonces, estas dos son las ecuaciones de Saint-Venant para flujo unidimensional. Fíjense ustedes que dividiendo miembro a miembro entre la aceleración de la gravedad en la ecuación dinámica, si dividimos miembro a miembro entre G, entre la aceleración de la gravedad, nos queda que la ecuación se escribe de esta manera. Y esto nos permite seccionar el análisis subdividiendo a la onda impermanente en una serie de ondas características. Si consideramos los tres términos, es decir, los dos términos de aceleración más el término de presión, tenemos lo que se llama una onda dinámica completa, flujo impermanente puro. Mientras que, si eliminamos esta componente, como hemos hecho, como comentado recién, de aceleración local, eliminando esta nos quedan estas dos nomás, la componente de aceleración convectiva más la componente de gradiente de presión. A ese tipo de onda se lo llama onda permanente cuasidinámica. Si eliminamos los dos términos de aceleración, si despreciamos estos dos términos de aceleración, nos queda solamente esta componente de gradiente de presión, se llama modelo de onda difusiva. Y si eliminamos los tres primeros términos, o sea, los tres del primer miembro, nos va a quedar que S sub 0 menos S sub F es igual a 0. O sea que S sub 0 es igual a S sub F, que las dos pendientes del fondo y de la fricción sean iguales, caemos en flujo permanente que se llama modelo de onda cinemática. Obviamente que en la medida que vayamos despreciando cada uno de los términos, estamos ante un caso más sencillo de resolver desde el punto de vista matemático. Y de acuerdo a la naturaleza del problema que nos toca afrontar, tomaremos las decisiones que consideremos pertinentes para simplificar el análisis. Bien. ¿Qué es lo que pasa con todas estas ecuaciones y la realidad? ¿Qué es lo que pasa con todas estas ecuaciones y la realidad? Bueno, algunos autores han hecho estudios muy cuidadosos, muy meticulosos, en campo, ¿verdad? Estudiando algún determinado río en particular y haciendo mediciones que nos sirven para estimar la importancia relativa de cada una de las componentes de los términos de las ecuaciones de Saint-Venant que acabamos de ver. O sea, se han tomado el trabajo de cuantificar cada una de estas componentes en el caso de un río real, mediante, como les digo, mediciones muy cuidadosas que implican medir bien las velocidades, medir bien las profundidades y medir muy bien las pendientes. Aquí hay un ejemplo extractado de la literatura de este río, que es el río Ródano, en Europa, que discurre por territorio de Francia y de Suiza. Obviamente, como todas las
ciudades, como todos los ríos europeos, discurren en ambientes altamente antropizados, ¿verdad? Con la presencia de urbanización bastante densa en las vecindades inmediatas de los ríos. La mayoría de ellos están encauzados y regulados, es decir, que se pueden controlar la variabilidad de caudales que se producen durante las crecidas, generalmente mediante obras de presas que tienen dispuestas a lo largo de los ríos. Bueno, eso a su vez permite o facilita las posibilidades de entrar a medir en estos ríos, porque generalmente uno puede acceder desde puentes o desde atracaderos en las grandes ciudades, ¿verdad? Y hacer las mediciones correspondientes. Bueno, en este trabajo en particular se demostró para una crecida del río Ródano que la componente de aceleración convectiva, todas estas son cantidades adimensionales, ¿no? Estas son todas cantidades adimensionales porque aquí la hemos dividido, aquí eran aceleraciones, y como las hemos dividido entre la aceleración de la gravedad G, la hemos convertido en adimensionales, ¿no? O sea que todas estas son adimensionales, por eso tienen la dimensión de las pendientes, que son delta de H sobre L sobre L, adimensional, ¿verdad? Bueno, se ha encontrado que para este caso el término de aceleración local tiene un orden de magnitud de 10 a la menos 5. De 10 a la menos 5. Fíjense ustedes que ese es el orden de magnitud, o sea, unas 100 milésimas, ¿verdad? Cuando se analiza, el número que da, el orden de magnitud es de 10 a la menos 5. Al igual que este término de presión. Mientras que los términos de las pendientes de los ríos, tanto la pendiente de fondo como la pendiente de la línea de energía, tienen un orden de magnitud de una milésima, 10 a la menos 3. ¿Esto qué quiere decir? Que la caída de la superficie libre del flujo para este río más o menos es de 1 metro por cada kilómetro que el río recorre. Si uno toma la cota aquí del río y toma la cota 1 kilómetro más aguas abajo, va a encontrar que esta cota es 1 metro por debajo de la que tomó aquí. Entonces, es un orden de magnitud de la pendiente de 1 metro por kilómetro, es decir, una milésima, ¿verdad? Mientras que los términos de aceleración local y aceleración convectiva, los términos de aceleración local y aceleración convectiva, son del orden de magnitud de 10 a la menos 5, es decir, 2 órdenes de magnitud menores. ¿Qué quiere decir esto? Que para este río uno no va a cometer un error muy significativo si desprecia estos 2 términos y trabaja únicamente con un modelo de onda difusiva. Si uno trabaja únicamente con un modelo de onda difusiva, que significa despreciar estos 2 términos, no va a cometer un error importante en un río, por ejemplo, como el caso del río Ródano. Lógicamente no tenemos esta información en todos los ríos del mundo, pero podemos tomar, investigando en la bibliografía, algunos casos emblemáticos como referencias para poder tomar decisiones que nos permitan simplificar las ecuaciones. Bien, ¿estamos? Vamos a ver de qué manera se pueden integrar en vertical las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas por Reynolds para poder encontrar versiones más simplificadas de las mismas que nos permitan construir modelos para analizar tramos de canales en donde podamos resolverlo con ecuaciones bidimensionales. Entonces, para ello vamos a considerar un segmento de canal tal como este, y estos serían los ejes principales. El eje longitudinal siempre le llamamos X a lo largo del canal, al eje lateral
le llamamos Y, mientras que al eje vertical le llamamos Z. Y vamos a llamarle teta al ángulo que forma el fondo del canal con la horizontal. O sea que la tangente de teta sería la pendiente S sub 0. O si ustedes quieren, si teta es pequeño, el seno de teta es aproximadamente igual a la pendiente y es aproximadamente igual, el seno es aproximadamente igual a la tangente, perdón, y es aproximadamente igual a la pendiente. Entonces, la forma en la que escribimos la ecuación de Navier-Stokes en el sentido de la corriente, o sea, en el sentido de X, sería esta que está aquí, para este tramito de canal. Y la ecuación de continuidad es esta, ¿verdad? Derivada de U respecto de X, más derivada de B respecto de Y, más derivada de W respecto de Z igual a 0. El primer miembro de la ecuación dinámica, o sea, el primer miembro de esta ecuación, o sea, puede expandirse, ¿verdad? De la siguiente manera. O sea, este primer miembro, se puede, perdón, este primer miembro se puede escribir de esta manera. Eso significa que, bueno, lo que hacemos es sumar y restar una derivada adicional que nos permita analizar como si fuera derivada de un producto. Es un artificio matemático. Reemplazamos en la primera ecuación el valor que provenía de la velocidad media y se puede reescribir ahora la ecuación de esa manera. Entonces procedemos a integrarla la ecuación en el sentido vertical. Vamos a llamarle H al tirante, H mayúscula, vamos a llamarle a este tirante del flujo en el sentido vertical. Si integramos nos queda esta expresión. Derivada respecto de Y de H por ρ por promedio de U por B, integrado en el sentido vertical, por eso le ponemos este subíndice D, más ρ por U por B por W igual a esta expresión. Y las tensiones de corte promediadas en las verticales se expresan de esta manera. Tau su Yx promediada en vertical es 1 sobre H por la integral de 0H de tau Yx diferencial de Z. Y lo mismo los productos cruzados de las velocidades medias que serían proporcionales a las tensiones de corte en el sentido lateral y vertical respectivamente. Entonces, a las tensiones de Reynolds la podemos escribir a partir de la formulación de Boussinesq. ¿Cómo era la formulación de Boussinesq? Establecer una analogía entre las tensiones de corte viscosas que obedecen la ley de Newton y las tensiones de corte turbulenta, incorporando este factor que se llama viscosidad de remolino o difusividad, epsilon. Que a su vez se puede volver a integrar en la vertical y se lo puede evaluar a través de esta ecuación, que es una ecuación empírica propuesta por algunos investigadores. A este epsilon Yx lo expresamos como un factor lambda, y le vamos a llamar difusividad adimensional, multiplicado por la velocidad de corte en el sentido de la corriente, U sub asterisco, por el tirante H. Donde, a su vez, se puede expresar esto en términos de la ecuación de Darcy-Weisbach, donde ese F que aparece ahí, este F que aparece aquí, es el factor de fricción, U sub D es la velocidad media integrada en vertical en el sentido de la dirección dominante del flujo, es decir, 1 sobre H por la integral de 0H de U por diferencial de Z, y H es el tirante. A su vez, la tensión de corte se reduce a esta expresión, utilizando esta anterior, porque la reemplazamos aquí, ¿verdad? Y este coeficiente beta es un coeficiente que aparece para tener en cuenta el efecto de la variación transversal de la pendiente.
Ustedes saben que en el caso de flujos en curvas, aparece una componente transversal de la pendiente por efecto de la fuerza centrífuga que se desarrolla, ¿verdad? Que tiende a levantar la superficie libre del flujo del lado externo y tiende a bajarla del lado interno de la curva. Se genera sobre la superficie libre una especie de peralte. El nivel del flujo se levanta del lado externo y baja del lado interno. Si llamamos S sub Y a la pendiente transversal, bueno, este valor de beta que aparece aquí se calcula de esta manera. 1 más S sub Y al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso. Entonces, mediante un reemplazo y combinando las ecuaciones anteriores, se encuentra esta relación, que sería una versión de la ecuación de cantidad de movimiento para representar una versión integrada de las ecuaciones de Navier-Stokes en el sentido vertical. Fíjense ustedes que esta ecuación es bastante más sencilla desde lo matemático, una ecuación de segundo orden, ¿no? En Y. Fíjense aquí porque aquí hay una derivada respecto a Y. Bastante más sencillo de integrar desde lo matemático para poder resolver problemas, por ejemplo, de flujo en cauces con planicie de inundación, donde tenemos la necesidad de aplicar una versión integrada en el sentido vertical de las ecuaciones Navier-Stokes. O en algunos casos, flujo en curvas también se puede utilizar esta expresión. Esta ecuación de integración vertical de la ecuación lateral de cantidad de movimiento se llama ecuación de Shiono y Knight, para tener en cuenta el crédito que se le otorga a los autores que la desarrollaron y la publicaron por primera vez, que es el profesor Shiono, es un profesor de origen japonés, el profesor Knight, un profesor de origen inglés. Ambos trabajaban en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, en Reino Unido, y fueron los que publicaron esta ecuación basada en una integración en vertical de la ecuación lateral de cantidad de movimiento en un canal. Algunos modelos que ustedes van a encontrar en la literatura, por ejemplo, modelos que sirven para investigar el intercambio de cantidad de movimiento que existe entre el cauce principal y la planicie de inundación cuando se presenta en el sentido lateral. Bueno, están basadas en esta ecuación. Que, como les digo, es más fácil de integrar analíticamente que la ecuación de Navier-Stokes. Uno va a encontrar por ahí que se puede integrar y aparecen ahí unas ecuaciones exponenciales que resultan de la solución de esta ecuación diferencial, ¿verdad? A ver. Bueno, de esta manera tenemos concluido el tema de flujo permanente gradualmente variado y flujo no permanente. La clase que viene vamos a empezar con flujo a través de orificios, vertedero y mediciones de caudales en tuberías y canales, que es el último tema de aforos líquidos. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Bueno, la bibliografía esencial para este tema, es el libro de hidráulica de canales de Chow, que ya lo habíamos comentado, más
algunos otros textos que los tengo aquí, que lo hemos usado. Este libro, por ejemplo, es el libro del profesor Henderson, que se llama Open Channel Flow. Es un libro de unas 500 páginas de hidráulica de canales, publicado unos 7 años después del libro de Chow. El libro de Chow se publicó en el año 59, el libro del profesor Henderson en el año 66. Es un libro que cubre gran parte de los contenidos, el principio de energía, el principio de cantidad de movimiento, resistencia al flujo, es decir, ecuación de Chezy, ecuación de Manning, resistencia al flujo para cálculos de flujo uniforme y no uniforme, secciones de control en canales. Bueno, transiciones prácticamente no hemos visto, pero se maneja con los conceptos que hemos visto para flujo subcrítico y flujo crítico, y flujo no permanente, que es lo que acabamos de ver. Estos temas ya están fuera de nuestra programación. El otro libro, muy bueno, muy recomendado, es este libro, que es el libro del profesor Chaudhry. En este caso se trata de la segunda edición, se llama también Open Channel Flow, al igual que el libro del profesor Henderson, es del profesor Chaudhry. Es un libro mucho más nuevo, está publicado en el año 2008. Aquí está el pie de imprenta. Está publicado en el año 2008. Y es un libro muy superador de los contenidos de los libros clásicos de Chow y de Henderson y de French, ¿no? Y por su organización es un libro altamente recomendable para seguir. Lamentablemente no está traducido al español, al igual que el de Henderson. El libro de Chow sí está traducido al español. Pero este es un libro muy superador, ¿no? Aquí tenemos parte de los contenidos, conceptos básicos, leyes de conservación, flujo crítico, flujo uniforme, flujo gradualmente variado, cálculo del flujo gradualmente variado, flujo rápidamente variado, cálculo del flujo rápidamente variado, diseño de canales, tópicos especiales y flujo no permanente. O sea, es un libro muy completo, y yo me atrevería a decir que no debe faltar en ninguna biblioteca de un ingeniero hidráulico, porque es muy completo. Inclusive tiene unos anexos de métodos numéricos, que están aquí, un anexo de métodos numéricos que se pueden consultar para tener conocimiento de cómo están elaborados los cálculos de aquellos modelos tipo GCRAS y todo eso. Altamente recomendado. Y hay otro libro de un autor sudamericano que es el profesor Arturo Rocha. Que se llama así: Hidráulica de tuberías y canales. Como su nombre lo indica, tiene una mitad del libro dedicada a la hidráulica de las tuberías, que hemos visto, y una segunda mitad dedicada a la hidráulica de canales. Es un libro también altamente recomendable por ser de origen latinoamericano, está escrito en un lenguaje muy coloquial, con algunos usos terminológicos particularmente aplicados a lo que se utiliza mucho en Perú, ¿no? Ustedes van a ver ahí el flujo supercrítico le llama flujo torrencial, ¿verdad? Y el flujo subcrítico le llama flujo de río, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay algunas cuestiones terminológicas que son propias del uso cultural que se le da en Perú al vocabulario,
Pero también es altamente recomendable este libro. Vamos a ver la tabla de contenido. Es un libro relativamente moderno. Aquí tenemos la tabla de contenidos. Oh, no se ve nada, vamos a ampliar un poquito. Donde tenemos un primer capítulo introductorio, un segundo capítulo de movimiento uniforme, tanto en canales como tuberías, resistencia al flujo, ¿no? Diseño de tuberías, diseños de tuberías en serie en paralelo, diseño de redes, cálculo de canales, energía específica y cantidad de movimiento, flujo gradualmente variado, vertederos, y ahí terminamos, ¿no? O sea, en particular, en las clases que vienen vamos a hacer uso de algunos contenidos que aparecen aquí cuando veamos el tema de vertederos. Nuevamente es un libro que está disponible, ha sido publicado, pero también está disponible online para bajarlo en PDF. Así que esto es la bibliografía esencial. Chow, Henderson, Chowdhury, altísimamente recomendado, y Roche, para ver los últimos temas que hemos venido tratando en la materia. ¿Alguna consulta? Hola, ¿están? Sí, Inge, por ahora nada. Sí, Inge. Bueno, escúcheme, el hecho de que tengamos online no implica que no puedan preguntar cosas y eso, ¿no? Así que, como les decía la ingeniera Pilar al comienzo de la clase, es importante que empiecen a analizar bien los contenidos de las clases teóricas y las clases prácticas para que puedan resolver adecuadamente los prácticos y los parciales. Así que estamos en disponibilidad para cualquier tipo de consulta. Yo ahí le voy a pasar a Florencia para que suba estas presentaciones que les he brindado para el CUP, y también el enlace para el video, que si se graba bien, no sé si está grabando bien, lo vamos a subir a YouTube. Así que bueno, si no hay preguntas, dejamos aquí. La bibliografía esta la vamos también a poner a disposición, pero es importante que ustedes la busquen en internet antes, a ver si la pueden encontrar, así también desarrollan esa destreza. Así que bueno, si no hay consultas, dejamos aquí. Y Bueno, la Inge, muchas próxima gracias. clase es el miércoles. ¿Perdón? ¿La próxima clase es el miércoles o el lunes? Sí, el miércoles, ¿por qué? Ah, no, preguntaba nomás, gracias. La clase del miércoles va a ser predominantemente práctica. Es posible que tengamos una horita de teoría como la vez pasada, pero va a ser práctica. ¿Estamos? Sí, Inge. Bueno, que tengan buenas tardes. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.